Amigos, hoy me gustaría hablar sobre una frase. Quizás ya lo hayan escuchado. Esa frase es, primero Dios. Primero Dios. Como estudiante en el seminario, me fui a Juárez, México, para hacer un internado como misionero. Serví como instructor, profesor en un seminario allá y también ayudé a un plantador de iglesias. Cuando hablaba con los estudiantes del seminario, muchas veces decían, primero Dios, voy a regresar a mi ciudad. Primero Dios, voy a plantar una iglesia. Me voy a casar y tener hijos. Primero Dios. Siempre usaban esa frase, primero Dios. Y el pastor que plantaba la iglesia también decía, primero Dios, queremos comprar nuestro primer terreno. Primero Dios, queremos construir un templo. Primero Dios, queremos plantar otras iglesias después de esta. Siempre usaban esa frase, primero Dios. En inglés es más o menos God first, pero más común en inglés decimos God willing. No he escuchado mucho esa frase en inglés, quizás ustedes lo hayan escuchado en español. No sé. No lo he usado, no lo he oído mucho recientemente. Y creo que nosotros debemos empezar nuevamente a usar esa frase, primero Dios. ¿Y por qué? Porque nuestro pasaje hoy nos instruye así. Santiago escribe en versículo 13, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pablo dice, mira, ustedes son arrogantes, ustedes están jactando. Pero muchas veces nosotros somos más o menos parecidos, ¿verdad? Quizás no tenemos planes para hacernos ricos, para comprar casas grandes y manejar carros del año, pero sí tenemos planes de avanzar en nuestra carrera, o quizás comprar un casa humilde, comprar un carro modesto. Tenemos planes y muchas veces nuestros planes no se alinean con los planes de Dios. Mira, teníamos muchos planes para este año, ¿verdad? Yo planeé viajar a Israel para estudiar por 2 semanas. Planeé visitar a mi hermana en Montana. Planeé reunirme con familia en South Dakota para celebrar los cumpleaños de mi mamá. Yo tenía muchos planes para este año. ¿Y usted? Quizás tenía planes para celebrar una graduación. Quizás planeaba una reunión familiar. Quizás también tenía planes para viajar. O para buscar un nuevo trabajo. O hacer tal cosa. Nosotros teníamos planes, pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y todo lo que planeábamos se fue por la ventana, ¿verdad? Todo cambió. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir, como dice Pablo, como dice Santiago, debemos decir, si el Señor quiere, debemos aprender a decir primero Dios. Mira, hay un gran cambio que ocurre en la vida de cada cristiano. Antes de convertirnos al Evangelio, muchos de nosotros asumimos que nosotros éramos el centro del universo, ¿verdad? Pensábamos que todo giraba
por alrededor de nosotros. Que nosotros estábamos al centro y que mandamos, ordenamos, declaramos y se hace, ¿verdad? Nosotros nos veíamos como reyes poderosos, los que declaran y se pasa. Pero cuando nosotros convertimos al cristianismo, cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesús, aprendemos que no somos nosotros al centro del universo. Dios es el centro del universo. Nosotros tenemos que aprender a organizar nuestras vidas alrededor o en sumisión a Él. Dios es el que manda. Dios es el que ordena. Dios es el que declara. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a su voluntad y a su plan. Primero Dios. Hay una metáfora que a veces usamos en la iglesia. Decimos que tenemos que permitir que Dios tome control del steering wheel de la vida. Decimos que tiene que ser Dios que conduce y nosotros, los pasajeros, que seguimos a Dios o nos sometemos a Dios o acompañamos a Dios mientras que Él nos lleva a donde Él quiere. Este cambio tiene que pasar a nuestras vidas. Y lo que sucede a veces, nosotros siempre queremos sugerir que Dios vaya por ahí, por allá. A veces nosotros queremos agarrar ese steering wheel. Pero tenemos que someternos a Dios, permitir que Él conduzca. Santiago dice que ustedes ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Cuando Santiago dice eso, está repitiendo o acordándonos de lo que decía David en el Salmo 39, versículo 11. Dice David a Dios, tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad. Como polilla, acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Un soplo. Luego en Isaías, capítulo 40, versículo 22, creo. Oh, mira, versículo 7 dice sobre la humanidad. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pero solo la palabra de Dios. Nosotros no. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a humillarnos delante de nuestro Dios y someternos a su voluntad. Entonces, creo que nosotros tenemos que cambiar primero nuestra forma de hablar. En vez de hablar como los hombres en este pasaje, en vez de jactar que un día vamos a Nueva York
para empezar un nuevo negocio y luego nos iremos de vacaciones a París, donde vamos a comprar cosas, comer muy bien y luego nos vamos a jubilar en Miami, tomando café, bailando salsa y todo eso. En vez de jactar, en vez de pretender que sabemos el futuro, tenemos que someternos a los planes de Dios y afecta nuestra forma de hablar. Podemos empezar nuevamente a decir, primero Dios. Cada día tenemos que acordarnos que nuestros planes son no son permanentes, son temporales, vienen con condiciones, ¿verdad? Entonces debemos acordarnos, incluso cuando hablamos, que nuestros planes no son los planes de Dios. Debemos decir, como recomienda Santiago, debemos decir, si el Señor quiere, o primero Dios, si Dios nos permite. Pero no solo debemos aprender a hablar de una manera diferente, tenemos que aprender a confiar más profundamente. La vida de nosotros como seres humanos, empezamos como niños muy dependientes en nuestros papás, pero con cada año que pase, nos hacemos más y más independientes. Podemos hacer más y más cosas sin la ayuda de nuestros papás. Aprendemos a manejar, graduamos de la secundaria, quizás graduamos de la universidad y nos casamos y ya somos bien independientes, ¿verdad? Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestros apartamentos y ya somos establecidos como adultos. Ese es el proceso de un ser humano. Pero el proceso para un cristiano es todo lo contrario. Empezamos muy independientes, pero como cristianos queremos aprender a depender más y más y más en Dios. El proceso es todo lo contrario. En vez de ser independientes, tenemos que aprender a depender. Tenemos que volver a nuestra niñez. Mira, la Biblia nos llama niños de Dios. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Y para muchos de nosotros ese es un proceso muy difícil. No queremos depender en otra persona. Aunque sea Dios, no queremos depender de nadie. Pero tenemos que aprenderlo. Y hay una ventaja. Un niño sabe que mi papá, mi mamá me está protegiendo. Un niño sabe que mi papá, mi mamá me van a proveer. Un niño sabe que mis papás están haciendo muchas cosas, haciendo planes, organizando eventos, coordinando mi educación y todo lo están haciendo todo esto para beneficiarme. Lo están haciendo para mi bien. Y nosotros como cristianos tenemos que también aprender a confiar en Dios. Tuvimos planes, la pandemia destruyó todos estos planes, pero tenemos un Dios que está organizando cosas, coordinando cosas, trabajando detrás del escenario para beneficiarnos, para bendecirnos, para mostrarnos su amor. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, tenemos que aprender a confiar más profundamente y creo que también debemos cambiar nuestra forma de orar. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Muchas veces cuando oramos decimos, Dios, quiero que me des esto. Una esposa, un esposo,
una casa, un trabajo, nueva ropa, nueva televisión, cosas así. Dios, quiero que me des. Pero tenemos que aprender a orar de una manera diferente. Tenemos que aprender a decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué te puedo dar, oh Señor? Es un gran cambio, pero hay que aprenderlo. Cuando decimos a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Estamos abriendo nuestro ser, nuestro futuro y nuestros planes a la voluntad de Dios. En vez de hacer un plan y mirar cómo Dios lo destruye, debemos primeramente someternos en oración a su plan. Yo recuerdo que Jesús, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, oró, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Yo quiero que me quites esta copa de sufrimiento, pero si sea tu voluntad, lo voy a tomar. Y nosotros tenemos que orar así también. Dios, haga tu voluntad en mi vida. Recuerdo que en la oración del Señor, la oración que Jesús nos enseñó, oramos esa frase. La segunda petición dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Mira, hágase su voluntad. Muchas veces cuando pensamos en esta petición, estamos pensando que Dios haga su voluntad quizás en China, que hagan las reglas que conforman a la palabra de Dios. O quizás estamos pensando en un país en África, que Dios haga su voluntad y que pone fin a una guerra que está sucediendo ahí. O quizás estamos pensando en, no sé, Brasil, que Dios detenga la destrucción de los bosques allá. Estamos pensando en cosas lejanas, generales, no muy específicas, y cuando oramos esta petición debemos estar pensando en nosotros mismos. Que Dios haga su voluntad, no solo en China y África y Brasil, pero sino que Dios haga su voluntad en mi vida. Y no solo en el futuro, quizás, cuando soy más viejo, sino hoy, ahora, este día. Dios, haga tu voluntad en mi vida. No tenemos que empezar nuestro día sin plan. No tenemos que empezar con un papel blanco, ¿verdad? No tengo ninguna idea de lo que voy a hacer hoy, ni mañana, ni el año que viene. No. Santiago no dice que no debemos tener ningún plan. Lo que está diciendo es que debemos someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Y la promesa de la Biblia es que cuando sometemos nuestros planes a la voluntad de Dios, Dios puede hacer algo increíble, maravilloso, fantástico en nuestras vidas. En Jeremías 29, versículo 11, Dios dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y sus planes son para bendecirnos, son para nuestro bien, son planes para darnos esperanza y un nuevo futuro. Dios tiene un mejor plan para tu vida que tu propio plan. Dios quiere algo mejor, algo más grande, algo que ni imaginabas. Entonces tenemos que, como dice Santiago,
someternos a este plan para que Dios haga su voluntad. Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y que nosotros crecemos tal como Él quiere, que hacemos lo que Él quiere, que tengamos la vida que Él quiere que tengamos. No sé, hermanos, si vamos a poder reunirnos el 28 de junio como tenemos planeado. No sé si vamos a poder volver a nuestros trabajos pronto como teníamos planeado. No sé si nuestros hijos van a poder volver a la escuela en agosto. Tenemos ese plan, pero no sabemos si va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que nosotros como niños tenemos un Padre Celestial que está en control, que está coordinando, está planeando una vida magnífica para nosotros. Él está en control y está trabajando en medio de todas esas cosas, aún en medio de esta pandemia. Está trabajando para bendecirnos, para darnos esperanza y un futuro. Así que les invito hoy, sométese al plan de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.